Había un movimiento que se conocía como el movimiento millerista. Este movimiento tomó el nombre del señor Guillermo Miller, un campesino que cultivaba papas allá en el estado de New York, en la parte norte, cerca de la frontera con Vermont. Un día este señor recibió información de que su pastor no podía predicar, era bautista. Y el pastor le dice: mire, hermano Miller, necesito que usted predique el domingo, yo no voy a estar, no hay nadie más. Y Miller le dice: mire, pastor, yo quisiera ayudarlo, pero yo nunca he predicado, yo no sé predicar, yo no sé hacer sermones. Dice: mire, yo lo lamento, pero no hay otra persona, usted lo toca hacer. Así que ese fue su primer sermón, el 16 de septiembre del año 1816. Acababa la guerra americana-inglesa y Miller había jugado un papel importante, se había convertido en capitán en el ejército. Y ahora, como miembro de la iglesia bautista local, ahora su pastor le pidió que por favor predicara, así que la única cosa que hizo Miller fue y compró un sermón de otra persona. Y el domingo comenzó a leerlo. A la mitad del sermón que iba leyendo comenzó a llorar, porque se dio cuenta que su vida no estaba en armonía con lo que estaba compartiendo con la congregación. Sí, eso es un hombre genuino y sincero. Un hombre que reconoce que el Señor lo llama a un nivel superior en su experiencia con Él. Pero no juega a la iglesita. No juega con las cosas del Señor. Toma en serio el llamado de Dios. Este hombre ahora comienza a llorar, ahora se sujeta del púlpito tratando de controlar sus emociones. No pudo. Usted sabe, usted llora, se le hace un nudo en la garganta. Y salió corriendo sin terminar el tema. Entonces ese fue el comienzo del ministerio de Miller. 2 años más tarde, cuando ya había predicado en otras ocasiones, ahora el Señor lo llamó Señor. El Señor le dijo a Miller: yo quiero que tú vayas a predicar el mensaje que han descubierto en Daniel 8. No olviden, comenzando en el año 1816, Miller comenzó a estudiar su Biblia. Miller era un deísta, no sé si me explico con esa declaración. Un deísta cree que Dios existe, pero está tan ocupado con el universo que no tiene tiempo para este mundo muy pequeño. Es como el que fabrica un reloj y le da cuerda y lo pone ahí, pero se despreocupa el reloj, ahora la cuerda sigue trabajando con el reloj. Ese es un deísta. Dios está muy ocupado, es muy grande, el universo es muy vasto, para que se encargue de este microbio de planeta aquí en el universo. Pero tomó su Biblia y dice: yo quiero estudiar la Biblia. Y tomó otro libro, tan solo 2 libros, la Biblia y una concordancia. Buen método de estudiar, a propósito. Y comencé a estudiar en Génesis 1:1. Y fue a Éxodo, y después fue a Levítico, y a Número, y a Deuteronomio, y a Josué, y a Jueces, y siguió hasta que llegó al libro de Daniel. Y cuando llegó al libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, allí la carreta se la atoró. Allí no sabía qué hacer. Pero ahora descubrió que, haciendo los números, 457 antes de Cristo, 2300 años más tarde, me lleva al año 1843. No olviden, miren, no se dio cuenta que no existía año cero en la historia. No sé si me explico. Del año 1 antes de Cristo, la historia pasa al año 1 después de Cristo. No hay año cero en la historia, pero él no se dio cuenta de eso. Por eso llegó al año 1843. Dice: el santuario va a ser purificado. Jesús viene a purificar este mundo. Y ahora creía en la inminencia del regreso de Jesús. Y dice: es el año 1818. No nos queda mucho tiempo. Pero yo no soy la persona indicada para predicar. Pero el Señor le dijo: Miller, yo quiero que tú vayas. Señor, una condición. Si alguien me invita, yo voy. Pero ¿quién conocía a Miller en una finca allá en New York? Bueno, ese mismo día, 20 minutos más tarde, su sobrino toca la puerta. Dice: en la iglesia bautista del siguiente pueblo no hay predicador para el domingo y ellos quieren que tú vayas. Y el Miller se puso enojado: Señor, si yo te dije que yo no sé predicar, pero había hecho un compromiso. Si me invitan, voy a predicar.
El Señor tiene sentido de humor, ¿eh? Y bueno, no lo rete, no le conviene. Y ahí comenzó la predicación de Miller. Es más, el movimiento comenzó a crecer vertiginosamente. Sobre todo en el este de los Estados Unidos, que era la parte poblada de aquel entonces. No olviden, en el año 1818, Florida formó parte de Estados Unidos, cuando Estados Unidos se la compra a España por $5 millones. Fue un regalo realmente. Bueno, ni fue compra, fue para compensar a los que vivían en estos lugares, que eran ciudadanos españoles, que ahora iban a ser ciudadanos norteamericanos. Para compensarlo le dio $5 millones. Y ahora el movimiento comienza a crecer y a crecer. Llegó el momento donde ahora habían 260,000 personas. La población de Estados Unidos en aquel entonces era aproximadamente de 20 millones de personas nada más. Es un 8% de lo que hoy día es. Pero habían 260,000 personas esperando que en la primavera del año 1843 Jesús regresase. Y Jesús no regresó esa fecha. Ahora vino un zarandeo. De 260 millones, el grupo se redujo a 50,000 personas. ¿Sí? Más del 80% fue zarandeado en el primer zarandeo. Como en el ministerio de Jesús hubo 2 veces que limpió el santuario, al comienzo de su ministerio y la última semana de su ministerio. En el movimiento millerista pasó lo mismo exactamente. Y vamos a ver que en el movimiento adventista del séptimo día pasa lo mismo exactamente. Lo triste es que la proporción será mayor en nuestros días que lo que fue en aquellos días. Más del 80% dijeron, este movimiento es falso, es cerrado, y dejó la fe. Ahora cuando llega el verano del año 1843, el movimiento estaba disperso. Miller estaba confundido. Bueno, la fecha es correcta. Pero es que no hay año cero. Por fin se le prendió el foco, no hay año cero. Así que no es en el 43, hay que añadir un año más. ¿Y cuál sería entonces? 44. Dice, pero vamos a estudiar para darnos cuenta cuándo es en el 44. Y el pastor Snow fue el que estudió y se dio cuenta que no iba a ser en la primavera, tenía que ser en el otoño. El decreto de Artajerjes fue dado en el otoño. Por lo tanto, tenía que ser en el otoño. Cuando tenía que ser el cumplimiento. Y eso tomó lugar en un campamento de una semana que tomó lugar en New Hampshire, Exeter, New Hampshire. Y ahí estaban reunidos más de 5,000 adventistas. Y llega el pastor Snow en su caballo y dice, tengo buenas noticias para el pueblo de Dios. La venida de Jesús será el 22 de octubre del año 1844. Y lo he descubierto porque ese día es el día de la expiación. Y estaba correcto en el día. Y era cierto que caía en ese año el día de la expiación, el 22 de octubre. Pero todavía no se daban cuenta que no era la segunda venida de Jesús. Ahora ese movimiento que salió de allí de Exeter dice, el Señor está por regresar. Y se le llama en la historia adventista, en la historia denominacional adventista, se le llama con el nombre del clamor de la medianoche. Y se nos quedan 2 meses y días al regreso de Jesús. Así que aquella gente salieron en fervor a decirle al mundo entero, ¿de qué? De que Jesús iba a regresar. Por supuesto, no atendieron sus fincas, vendieron sus propiedades, algunos de ellos o la mayoría de ellos, para poner el dinero en la obra. Aquellos que habían sembrado, porque ya era el tiempo de verano y habían sembrado posiblemente en la primavera, dejaron sus cultivos que se dañasen. Y llegó el 22 de octubre del año 1844. Esa mañana, Miller y un grupo de aproximadamente 100 personas en la propiedad de Miller se reunieron en lo que se llama la Roca de la Ascensión. Si usted va, ahí usted la puede ver.
Y dice, aquí nos vamos a reunir y cuando los cielos se abran, nos vamos con el Señor a los cielos. Bueno, pasó el mediodía, pasó la tarde, llegó la puesta del sol. Y bueno, quizás es a la medianoche, porque dice que el clamor va a ser a medianoche. Pero pasó la medianoche y nada pasó. Y eso se conoce en la historia como el nombre del gran chasco. Si tenemos tiempo, quizás esta semana vamos a estudiarlo porque está en Apocalipsis 10. Ahí está toda la historia de los menonitas y el movimiento adventista. Apocalipsis habla de tres movimientos. Está la iglesia católica, están las iglesias protestantes falsas o caídas, y está la iglesia adventista del séptimo día. Ahí está todo en la iglesia. No hay que inventar el agua fría. Hay que leerla y creerla. Es lo que tenemos que hacer. ¿Okay? Y ahí está. Dice que la experiencia de Apocalipsis 10 dice que el mensaje en la boca sería dulce, como la miel, pero el estómago sería amargo, como la hiel. Y eso fue lo que pasó con los famosos menonitas. La gran mayoría, después de esa fecha, lamentablemente regresó a sus iglesias donde habían salido anteriormente. Es más, eso dijeron, nosotros estábamos en el movimiento, pero realmente no creíamos en eso. Completamente negaron su fe. Es más, se convirtieron ahora en los más acérrimos enemigos de aquellos que todavía creían que Jesús vendría pronto, aún sin fecha. El segundo grupo abandonó su fe completamente y dijo, el Señor nos ha engañado. Pensaban que Dios nos había engañado. El tercer grupo se compuso de muchos grupos pequeños que continuaron poniendo fecha. Bueno, va a venir en tal fecha. Obviamente fueron chasqueados hasta que esos grupos dejaron de existir. El cuarto grupo era el más pequeño, menos de 50 personas. Y dijo, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Es más, allá en el puerto de Gibson, en New York, al día siguiente, Irán Epson, no sé si ustedes han escuchado ese nombre en la historia del nacional, y otro creyente dice, mira, hay una familia que está completamente desanimada, están deprimidos por el chasco, vamos a visitarlo, pero no vamos a ir por la calle porque la gente se van a burlar de nosotros. Vamos a atravesar, hay una milpa, hay un cultivo de maíz, vamos a atravesarlo por acá y vamos a llegar hasta allá. Y cuando comenzaron a caminar en ese cultivo de maíz, dice que levantó sus ojos y vio a Jesús en el lugar santísimo como sumo sacerdote. Amén. Dice, tenemos que estudiar el santuario entonces. Y ahora ese grupo, compuesto mayormente de jóvenes, pónganse a pensar, Jaime White tenía 21 años. Uriah Smith tenía 12 años. Andrews tenía 17 años. Elena Harmon todavía tenía 16 años. Wagner tenía 24 años. Farnsworth tenía 25 años. Jóvenes. Sin internet, sin computadora, sin teléfonos inteligentes, pero con Biblias. Amén. Pero con Biblias abiertas y pidiendo que el Señor les mostrara. Comenzaron ahora a estudiar el santuario. Amén. Permítame leerles una declaración de conflicto de los siglos que nos va a ayudar a entender lo que después les voy a decir. Dice, el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño del año 1844. Amén. ¿Qué fue lo que les ayudó a entender a ellos? El santuario. Fue lo que les abrió los ojos. ¿Me escuchan? Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido al gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de ahí en adelante. Así que al estudiar el santuario, ahora los pioneros por fe, no literalmente, entiéndame, por fe entraron al lugar santísimo. Y cuando entraron al lugar santísimo, descubrieron que en el lugar santísimo había un solo mueble. ¿Cuál era? El arca del pacto, del testimonio. ¿Y qué estaba dentro de ella? Los 10 mandamientos. ¿Qué? La vara de Moisés y el maná. Descubrieron que ahí estaba la ley de Dios en ese momento. Si la ley de Dios está en el lugar santísimo, no ha sido clavada. Si hubiera sido clavada, hubiera estado en el atrio, no se hacíamos sacrificios. Por lo tanto, la ley de Dios está vigente. Y en el poder de Jesús podemos obedecerla. Descubrieron también un mandamiento que decía acordarte hasta el domingo para santificarlo. No, sábado. Algunos de ustedes estaban confundidos ya. Ustedes le creen todos a los pastores, lo que pasa con ustedes.
Oye, ya, misericordia se dice. Acordarte el día de sábado, porque en el original dice sábado. No día de reposo. Día de reposo puede ser el martes o el jueves. Es sábado. Para santificar. Descubrieron no tan solo que la ley de Dios era vigente, que en el poder de Cristo se podía obedecer, sino que había un mandamiento que había sido sepultado, que era el cuarto mandamiento que hablaba del sábado. Pero a medida que ellos, como acá leímos, se abrió delante de ellos, ¿qué cosas? Verdades armoniosas y profundas. Dijeron, un momento, si Jesús está en el lugar santísimo en este momento, y allí es la expiación, es decir, que el juicio acaba de comenzar. No comenzó antes, apenas está comenzando. Y si el juicio está comenzando, quiere decir que los muertos no han sido juzgados todavía, porque los muertos realmente están muertos. ¿Me explico? Y desecharon la idea de la inmortalidad del alma. Nadie está en el cielo, porque nadie ha sido juzgado todavía, ni nadie está en el infierno. Por lo tanto, si no hay nadie en el infierno, es que no existe el infierno. Y el infierno eterno fue descartado también. Comenzamos a darnos cuenta de lo que comenzamos a descubrir en el lugar santísimo, iglesia. Comenzó el juicio en el año 1844. Los muertos están muertos. No hay infierno. La ley está vigente. En el poder de Dios se puede obedecer. El sábado es el día del Señor. Pero descubrieron algo más. Descubrieron ellos que el mensaje del primer ángel decía que la hora de su juicio había llegado. Por lo tanto, el mensaje para este tiempo y de aquí en adelante es el mensaje de los tres ángeles. Porque el mensaje del primer ángel nos dice que la hora del juicio ha llegado. Así que ahora tenemos que comenzar a predicar no tan solo el primero y el segundo. Ahora debemos incluir ¿cuál también? El tercero. El mensaje del tercer ángel es el último mensaje para el mundo. No hay otro. Apocalipsis 14, del 6 al 12. Y es un mensaje tan poderoso, que si usted sigue leyendo el Apocalipsis 14, ¿qué va a descubrir? Después el mensaje de los tres ángeles que viene. La venida de Jesús dice, el Hijo del Hombre que viene en las nubes de los cielos. El único mensaje que va a preparar al mundo entero para la segunda venida de Jesús es el mensaje de los tres ángeles. Algunos son granos para ser reunidos en el granero de Dios, otros serán uvas, irán al lagar para ser pisoteados por los ángeles. Hasta que salga, dice qué cosa, el jugo rojo o la sangre de la gente. Es el único mensaje que en la historia va a preparar al mundo entero o para salvación o para perdición. El mensaje de Noé era importante, pero no era tan importante como el de los tres ángeles. El mensaje de Elías era importante, pero no tan importante como el de los tres ángeles. El mensaje de Juan el Bautista era importante, pero ninguno ha sido tan importante ni tan solemne como el mensaje de los tres ángeles. Amén. No, querida iglesia, tenemos que entender la parte práctica de este triple mensaje. Porque el objetivo de este mensaje es preparar a un pueblo para encontrarse con Dios. No es llenar iglesias, no es tener más instituciones, no es tener más dinero y más recursos, es preparar a un pueblo para encontrarse con su Dios. Amén. Lo único que estamos llenando hoy día son cementerios. Pero ese no es el lugar para llenar, ese es el lugar que va a ser vaciado pronto. Es preparar a un pueblo para encontrarse con su Dios. Es más, es tan poderoso este mensaje. Escuchen. Que aquellos que mueren en el mensaje del tercer ángel hay una resurrección especial para ellos. Amén. Ningún mensaje ha hecho eso en la historia. Todos los que mueren en el mensaje del tercer ángel, hay una resurrección parcial o especial antes de la gran resurrección de los justos. Amén. No ha habido ni habrá mensaje más poderoso que el mensaje del tercer ángel. Amén. Es tan poderoso este mensaje que prepara el mundo y aún los que han muerto para la vida eterna. Amén. Capítulo 15, los ángeles entran al lugar santísimo para tomar las copas sin mezcla de misericordia. Capítulo 16 son las 7 plagas postreras. Capítulo 17 es cuando el mundo se reúne y por un corto tiempo le da su poder al papado. Capítulo 18 es la caída de Babilonia. Capítulo 19, ahora Jesús viene otra vez y las bodas del Cordero las encontramos ahí. Capítulo 20, ahora encontramos los 1000 años, el tiempo de fuerte pregón. Capítulo 18, 1. Capítulo 20, los 2000 años. Capítulo 21 y 22 encontramos la tercera venida de Jesús y Jerusalén que viene con él y todos los redimidos que vienen. Así terminó la semana. El último mensaje es el de Apocalipsis 14. El
mensaje más solemne alguna vez confiado a seres humanos. Dice que ángeles quisieran dar este mensaje. Y nosotros no lo damos. Es más, la casa toca a los testigos de Jehová y los mormones y le cerramos la puerta a nosotros. Porque tenemos temor que nos confundan. O quizás nos convenzan. ¿Qué debiéramos hacer? Abrirle la puerta, bienvenido, no he estado esperando ustedes. Quizás se van a caer porque nadie los va a tratar tan bien en su vida. Pero no importa. Dígale, si usted quiere estudiar la Biblia, este es el lugar para venir. Venga, pantarlo si usted quiere. Ahora, no vamos a estudiar el libro de Uriah Smith ni de Atalaya, no. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Usted quiere estudiarla? Bienvenidos a este hogar. Somos su familia y queremos estudiar con ustedes. El problema es que nosotros no sabemos si está escrito. Y mucho menos dónde está escrito. Jesús sabía, porque 3 veces Satanás lo tentó. Dice, escrito está. No le dio un sermón del pastor Torres. Mira, escucha esto, a ver qué te parece, Satanás. En una semana nos encontramos otra vez. No. Jesús tenía respuesta inmediatamente a las Sagradas Escrituras. Por eso en los últimos 13 capítulos de este maravilloso libro, El conflicto de los hijos. ¿Usted lo tiene? Sí. ¿Lo han leído? Amén. Amén. No olvide, cuando la señora Juárez escribió este libro, 2 veces Satanás quiso matarla. Y por meses tuvo una parálisis que ni pudo moverse. Tenía que darle la comida aún en la boca. ¡Por meses! No tenemos idea el odio de Satanás contra este pequeño libro. 2 veces quiso matar a la sierva del Señor. Y si Dios no hubiera puesto su mano, lo hubiera logrado. ¿Saben? Cuando el libro fue hecho, nuestros líderes no lo querían publicar. Léalo, ahí lo dice. Estuvo ahí guardado el libro. Dice, aquellos que han evitado la publicación de este libro, la sangre de aquellos que se pueden haber salvado va a ser sobre ellos. Y no olvide, hoy día nos han dado un librito finito que se llama La Gran Esperanza, que tiene muy poca esperanza. De 42 capítulos, 13 capítulos. Y aún 13 capítulos están mutilados y cambiados. Léalo, lo dice al principio. Cambiado. ¿Cómo se llama cuando usted cambia una semilla? Se llama transgénica. Pregunto yo, ¿con una semilla transgénica vamos a terminar la obra? No. Usted tiene que leer a la gente el libro entero. No olvide, dice la gran controversia. ¿Va a crear controversia? Sí, porque está dispuesto a que cree controversia. Para eso fue escrito el libro. Es para crear controversia. No le cambie el título. Ese es el libro. El título completo es La gran controversia entre Cristo y Satanás. El nombre y el título completo del libro. Y 2 veces el enemigo quiso matarla mientras escribía este libro. Usted y yo debemos apreciar ese escrito. Amén. Porque es de gran valor para nosotros. Amén. Dice ya, de todos los libros que yo he escrito, ¿cuál es el que más usted desea que se distribuya? Dice el conflicto de los hijos. Y tenemos que tomar eso en serio si creemos que realmente el Señor habló a través de él. Ahora descubrieron ellos que el juicio había comenzado. Descubrieron la vara de Aarón. La vara de Aarón floreció, ¿sí o no? ¿De la muerte vino vida? ¿O la resurrección de los muertos? Un día era un palo seco, al día siguiente era verde, tenía flores y tenía frutos, pero algo no tenía: hojas. Porque las hojas son lo que usó Adán y Eva para cubrirse. Representa la justicia humana, la cual no tiene ningún valor. Por eso no tenía. Números, capítulo 17, ahí está la historia de la vara de Aarón. No tenía hojas. Porque en el plan de salvación no hay ni un hilo que sea de origen humano. Todo viene del cielo. Amén. Y por fe se acepta. Por fe se acepta. Pero también descubrieron allí que había un recipiente que tenía ¿qué cosa? El maná. ¿No tenía Burger King? No. ¿Whoppers? ¿Tampoco? ¿Pizza Hut? ¿Tampoco? Maná. La reforma pro salud. Descubrieron la reforma pro salud. Es más, un momento, no tan solo el Señor proveyó alimento, el maná no era del cielo. Amén. ¿Era alimento completo? Tenía todos los nutrientes. Y por 40 años comió el pueblo. ¿Qué dice el Salmo 105, versículo 37? Que no hubo un enfermo en medio de ellos. Ese es un buen sistema de salud, déjenme decirle. Buen sistema de salud. Amén. No hay un enfermo. Pero el pueblo de Dios hoy día quiere seguir comiendo cadáveres. Y si su estómago es cementerio, seguirás comiendo cadáveres. El mío no lo es. Amén. El mío no van huesos ni restos, no. Hay nada. Va cosas que el Señor ha hecho para la alimentación. Amén. Así que ahora
se dieron cuenta del mensaje de Prosalud. Pero algo más. Dijeron, el día de expiación era el único día en todo el año donde el sacrificio que se hacía no tenía carne. En el atrio, todos los días había sacrificios. Y había carne. A veces, la carne era introducida al lugar santo y los sacerdotes comían de ella. Pero en el día de la expiación, lo único que se introducía era sangre. No había nada de carne. Y como Dios dio el permiso para consumir carnes limpias después del diluvio, del año 1844, ese permiso lo ha retirado. Y tan solo debemos tener una dieta completamente vegetariana. Amén. 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 Porque un cuerpo enfermo no puede hacer la obra. Un cuerpo enfermo no puede venir a la iglesia. Un cuerpo enfermo no puede apreciar la palabra de Dios. Un cuerpo enfermo, mente enferma. Por eso el Señor nos dio. No es por unos añitos más de vida. Ese es un bono. El objetivo principal del mensaje de salud es nuestra santificación. Amén. Una vida santa, donde nosotros apreciemos, entendamos y sigamos la voz de Dios. Amén. Por eso cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo primero que le dio que fue el maná y el agua. Le cambió la dieta inmediatamente cuando salió de Egipto. No le dio la ley, no le dio el sábado, no le dio el santuario, no hubieran entendido esas cosas. Lo primero que pasaron en el Jordán, agua y maná, agua y maná. 50 días más tarde, cuando ya las mentes estaban no embotadas, cuando las mentes estaban despejadas, y no olvide, 3 días después de cruzar el río o el mar rojo, ¿a dónde los llevó? A las aguas amargas. ¿Para qué se usan las bebidas amargas? Para limpiar y purgar a la gente. Todos los parásitos que tenían en Egipto tenían que salir. Todo ese colesterol que tenían en las arterias. Hoy día el promedio en Estados Unidos son 12 libras de excremento que tiene la gente en sus intestinos hoy día. Pues vivimos en una nación donde la gente está estreñidas. El Señor tuvo que sacar toda esa materia fecal y podrida en los intestinos y limpiar sus cuerpos y limpiar sus venas y despejar sus mentes. Y ahora 50 días más tarde llegó al Sinaí y ahí le da la ley, y ahí le da el sábado, y ahí le da el santuario y le da todo lo demás. Entonces tenemos que entender el mensaje de salud. Porque ustedes piensan que la gran mayoría de los adventistas no entienden el mensaje de salud. Porque sigue con la dieta del mundo. Y la dieta del mundo no le permite asimilar y apreciar y profundizar en la palabra de Dios. Porque ustedes piensan que la mayoría de los adventistas en sábado a la tarde se quedan dormidos. Porque es cuando más comen en la semana. Es la comida más abundante. Se llenan el estómago. ¿Y qué pasa? Hasta que se ponen sábado entonces. No hay tiempo para obra misionera, no hay tiempo para visitar enfermos, para animar, para motivar, para orar, para estudiar, no hay tiempo para la familia, porque estamos rendidos. Nuestro estómago está ahora demasiado lleno, ahora la sangre se va del cerebro, tiene que venir al estómago para ayudar en la digestión de esos alimentos pesados y muchos en cantidad, y ahora la gente está que no puede ya. Y por eso que el sábado de la mañana la gente no desayuna. ¿Qué sucede? A las 10, a las 11 de la mañana usted está hipoglicémico. No sé si me explico con esa palabra, hipoglicémico. El nivel de azúcar en su sangre está bajo. ¿Y qué sucede con la gente? Sueño también. A dormir en la iglesia. A dormir en la iglesia. Por eso el enemigo hace que el sábado en la mañana no desayunemos y después nos hartemos para tenernos todo el sábado dormidos en la iglesia y en la casa. Ese sábado jamás va a molestar a Satanás. Veamos cómo Jesús guardaba el sábado. No estaba acostado en una hamaca hasta la puesta del sol. Estaba sanando enfermos, estaba visitando, estaba ayudando, estaba ese sábado el que va a molestar a Satanás. Cuando se muestre el carácter de Dios en su pueblo, en la observancia correcta del sábado. Amén. Amén. El sábado judaico jamás molesta a Satanás. Los judíos nunca fueron perseguidos por el sábado, pero Jesús se lo fue por los mismos judíos. Lo llamaron que violaba el sábado cuando era que realmente violaba el sábado. Y nosotros tenemos que entender estas cosas, pueblo de Dios. Si seguimos comiendo como el mundo, somos mundanos. Si seguimos comiendo como el mundo, no vamos a entender el mensaje de verdad presente. Si seguimos viviendo como el mundo y gastando como el mundo y mirando lo que el mundo mira y vistiéndolo como el mundo se viste y escuchando lo que el mundo escucha, usted y yo no somos cristianos aunque estemos en la iglesia correcta y en el día correcto. Ustedes simplemente somos miembros de iglesia, pero no somos cristianos. Cristianos es el que sigue a Jesús y el que cree en su palabra y la pone en práctica en su vida. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Ya descubrieron el mensaje del prosélito. Y descubrieron ahora el mensaje de los 3 ángeles. Y que la venida de Jesús era inminente, porque después del mensaje de los 3 ángeles viene la venida de Jesús. Pero descubrieron que había algo más al lado del altar. Los escritos de Moisés. ¿Qué posición tenía Moisés? Profeta. Es más, el libro de Amós dice que por profeta fue sacado el pueblo y por profeta fue preservado el pueblo. Los escritos de Moisés en el lugar santísimo, el espíritu de la profecía. Y hoy día, en gran parte, la condición espiritual de este pueblo es porque ha puesto a un lado el espíritu de profecía. No lo leemos y no lo vivimos. Por lo tanto, no lo creemos. No sé si me explico en esta tarde. No sé si yo hablo sencillo para que ustedes puedan entender. Tenemos que apreciar el don profético. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una mujer lo escribió, es cierto, pero no lo inspiró. Amén. La inspiración vino del Espíritu de Dios. Amén. No olvide, primero Dios llamó a William Foy. Un hombre alto, esbelto, talentoso, elocuente. William Foy, un hombre moreno. En el año 1842 tuvo la primera visión William Foy. Y el Señor le dijo, ve, relátale esta visión a mi pueblo. William Foy dice, Señor, esta visión está dura. Esto no es para cualquiera, Señor. Dice, yo lo sé, pero yo te voy a cuidar. Y le mostró con una segunda visión las vicisitudes y problemas que pasarían si aceptaba el llamado. Pero también le dio la promesa, yo voy a estar contigo. Otra vez repitió la visión en octubre. Pónganse a pensar, en octubre del año 1844 tuvo la última visión William Foy, que era la misma de la que había recibido la primera vez. Ve, dile a mi pueblo lo que yo te he dicho. No lo hizo. ¿Saben lo que hizo al día siguiente William Foy? Sí, Señor, ahora lo voy a hacer. Y reunió más de 300 personas para decirle la visión. Y se paró al frente, así como está este servidor en este momento. Y cuando fue a hablar, no se recordaba absolutamente de nada. Dice que pidió tiempo, denme tiempo yo, para que regrese la visión. Nada. Es más, algunas personas que asistieron dicen que es la reunión más triste que alguna vez hayan asistido a ellos. Días más tarde, William Foy escuchó una voz que le dijo, el espíritu se ha retirado de ti. Y cuando en diciembre de ese mismo año escuchó a una señorita llamada Elena Harmon, que tenía tuberculosis, y el médico le dice, Elena, no vas a llegar a la primavera, vas a morir antes de la primavera, tu tuberculosis, tus pulmones ambos están completamente llenos de tuberculosis, no vas a vivir hasta la primavera. Y que escuchó que ella reunió a las personas y le dio la visión, y cuando él escuchó eso, esa es la misma visión que yo escuché. Y le dice, escuche lo que esta señorita está diciendo, porque el Señor le ha escogido como su instrumento. Pero antes de Elena White escogió otro instrumento, Hasselhoff. Era un primo distante de Elena White a propósito. Como tercero o cuarto primo era de él. También un hombre esbelto, muy educado, muy preparado, elocuente, conocido en la comunidad, de prestigio, de recursos. Y le dio la misma visión. Y le dijo, mira, va a ser difícil, pero yo voy a estar contigo. Y dice, no. Y otra vez el Señor regresó. Y dice, no. Y escuché la misma voz que le dice, el Espíritu Santo se ha retirado de ti. Cuando años más tarde conoció a Elena White, ya Harmon, era White, ya no era Harmon, le dijo a ella, yo soy un hombre perdido. Porque he buscado al Señor y ya no lo puedo sentir en mi vida. Cuando rehusamos escuchar la voz de Dios, y no tan solo como profeta, porque posiblemente ninguno se ha llamado a ser profeta, pero la voz de los profetas, usted y yo estamos rechazando la obra del Espíritu Santo. Amén. Y la única pérdida será nuestra. Será nuestra. Es más, la última vez la voz le dijo a Hasselhoff, ahora el llamado va a ir a la más débil de los débiles. Y cuando ella aceptó esa primera visión,
en diciembre del año 1844, allá con sus amigas que estaban reunidas en un grupo de oración. Tomó aproximadamente 45 minutos y ustedes posiblemente conocen la visión de un camino que se hacía más estrecho. Y ese camino, ahora dice, Señor, ¿dónde está el pueblo? Dice, no, mira más arriba, mira más arriba. Y allá, al final del camino estaba Jesús, y aquellos que mantenían sus ojos en Jesús continuaban el camino, aquellos que lo quitaban iban al precipicio y caían. Una semana más tarde recibe la segunda visión. Dice, Elena, vas a pasar vituperios como tú no tienes idea. Vas a tener problemas de oposición como tú no tienes idea. Pero si eres fiel a mí, yo me voy a encargar de ti. Amén. Y en vez de morir en la primavera del año 1845, vivió hasta agosto 15 del año 1915. Amén. 70 años más. Amén. Si no hubiera muerto esa primavera, lo más seguro. Así es. Usted y yo no tenemos idea del valor del espíritu de profecía. Por eso, en el Antiguo Testamento, ¿quién es el gran profeta? Moisés. Le enseñó al pueblo el santuario terrenal. En los Evangelios y en el Nuevo Testamento, ¿quién es el gran profeta? Juan. Le enseñó al pueblo a Jesús, el santuario literal. Y al final de la historia, la tercera y último gran profeta de la historia, Moisés el primero, Juan el Bautista el tercero es Elena White. Ahora, cuando comenzó su ministerio, nos mostró a Jesús en el lugar santísimo, como nuestro sumo sacerdote. Amén. Amén. Por eso sabemos que José Smith no es profeta verdadero, porque no habló nada del santuario. Por eso sabemos que Russell, que fue el fundador de los Testigos de Jehová, aunque se llamaba profeta en sus días, hoy día no lo consideran porque se equivocó tantas veces el pobre hombre que ni ellos mismos lo consideran profeta ya. No era profeta verdadero porque no habló nada de santuario. De la misma forma que Daniel habló de las 490 años, Daniel para comenzar la profecía, Juan el Bautista para terminar la profecía. Cuando ahora comienza la profecía de los 2300 años, Daniel, y termina con Elena White, simplemente haciendo el llamado a contemplar a Jesús en el lugar santísimo. Es decir, que cuando entraron por fe al lugar santísimo nuestros pioneros, descubrieron las verdades que hoy día conocemos como verdad presente. Pero si usted y yo no entramos por fe al lugar santísimo, no vamos a entender ese mensaje. Primero escrito, páginas 54 a 56, hay una edición que se llama El fin de los 260 tardes de mañana, donde dice qué pasó, cómo Jesús pasó ese día al lugar santo, al lugar santísimo, y el Padre también. Pero dice que había un grupo que estaba en pie y no pasó al lugar santísimo. Y ahora vino Satanás y sopló un espíritu que tenía fuerza y verdad, pero no tenía los frutos del espíritu. Mientras que aquellos que por fe entraron al lugar santísimo, ahora recibieron el espíritu. No tan solo tenían fuerza y verdad, sino tenían amor, gozo y paz, que son los frutos del espíritu. Amén. ¿Dónde estamos adorando hoy día? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? Santísimo. Tiene que ser en el lugar santísimo, porque tenemos que estar donde Jesús Está. está. El mundo cristiano hoy día ni en el lugar santo está, están en el atrio, se quedaron en la cruz. Por eso nada más creen en la obra de justificación, no creen en la santificación, porque nunca entraron al lugar santo, ni mucho menos al lugar santísimo. Y lamentablemente muchos adventistas están regresando al mensaje de la cruz nada más. No ven la importancia de la victoria sobre el pecado, la santificación. No ven la importancia de la obra completa en Jesús. No es nuestra obra, es su obra. Es cierto, necesita nuestro consentimiento y nuestra colaboración, pero es la obra de Él, 100%. Amén. Y si usted y yo colaboramos con Él, aquel que ha comenzado la buena obra la terminará también en nosotros. Amén. Y ahora cuando nuestros pioneros entraron por fe, ahora descubrieron lo que realmente había pasado en el día de Chasco. No era la venida de Jesús, era el paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo. Amén. Y ahora tenemos las verdades que nosotros entendemos y conocemos hoy día. Ya, se terminó el tiempo. Mañana vamos a continuar y vamos a seguir nuestro estudio para que podamos entender y profundizar en estas cosas y nos demos cuenta de la importancia de nuestro mensaje profético y de poder nosotros aprovechar este tiempo donde todavía hay tiempo de paz y de prosperidad, donde podemos estudiar y conocer y escudriñar y también podemos testificar de Él y compartir este mensaje con otros, porque queremos que muchos estén con nosotros en el reino de los cielos. Amén.